lección 3 y 4 del libro Victoria sobre el Desaliento por Bill Mills y Craig Farrow. La guía que ustedes disponen es una guía editada por el profesor Eleazar Bermúdez de acá de Minsk, Venezuela. Tengo las láminas que fueron utilizadas ayer por el pastor Isidro Becerra, excelentes láminas que me parecieron oportunas utilizarlas. Lo primero que se nos hace es un recordatorio de forma general acerca del libro de los Salmos, libro de los cánticos de Israel, canciones dadas al pueblo de Dios, que su máximo exponente fue el rey David. Una de las cosas que nosotros tenemos en cuenta a la hora de considerar a David es que cuando fueron a elegir el rey, Dios rechazó a Saúl y se proveyó un hombre conforme a su corazón. Este era el pequeño muchacho del arpa, el pequeño pastor de las ovejas, y ese muchacho se terminó convirtiendo a la postre en uno de los grandes reyes de Israel, las 12 tribus de Israel. Tenemos, como lo decíamos, en el libro de Primero Samuel, recuerde que no es una epístola, para decir primera, es un libro, así que es el primer libro de Samuel, es decir, primero de Samuel. En el primer libro de Samuel tenemos algunos eventos importantes en la vida de David. Narra cuando Amón ultraja a su hermana Tamar y Absalón, al ver la inacción de su padre, pues termina asesinándolo. Entonces, en el libro Victoria sobre el Desaliento nos dice que las circunstancias producidas por el pecado tomaron el marco para su fracaso. Es decir, David era un hombre tremendo, un hombre cantante, compositor, un hombre de influencia, un valiente, pero hubo circunstancias en la vida de David que por el descuido lo llevaron a hundirse en el foso. Y yo estaba pensando que yo he conocido en mi vida grandes hombres talentosos, valiosos, preparados, y al no saber manejar los detalles de la vida, sobre todo la vida moral, la vida familiar, la vida sexual, estos hombres han llegado a morder el polvo. Y precisamente en el caso de David pasó eso. David, un hombre que vio las grandes victorias, pero también llegó hasta el fondo, hasta donde se puede llegar el fracaso, la decepción, la frustración, por causa de los errores que David cometió. Entonces, a pesar de la gran profundidad del fracaso y del pecado, vemos, sin embargo, un corazón que busca a Dios. Y esa es la clave que el libro de Mills nos da. En los peores momentos de la vida de David, cuando fue acosado por Saúl, su suegro, cuando fue perseguido por sus hijos, especialmente en el caso de Absalón, y también cuando David peca y comete adulterio, comete homicidio intelectual
y otras cosas más. Es ahí cuando incluso en el tiempo más adelante con el caso del censo, David apela a, a la presencia, al refugio, a la misericordia de Dios. Y es cierto que de repente ninguno de nosotros está premeditando el fallar, pero las fallas, el pecado, como dice el autor a los hebreos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, ¿sí? El pecado que enreda con facilidad, así como las faldas del corredor, el atleta griego, había una especie de flecos que enredaban el accionar de la carrera del atleta. Eso dice la Biblia, que nosotros tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos enreda con facilidad. Entonces, vemos en David un hombre que en medio de las grandes debilidades, de los grandes errores, un hombre que buscó a Dios desesperadamente, de todo corazón. Y estamos aquí, porque yo siempre he dicho que la Biblia no esconde los errores de nadie. Presenta la borrachera de Noé, presenta el incesto de Lot, y así sucesivamente. La mentira de Abraham, el engaño de Jacob, la falta, el asesinato de Moisés, en fin, la negación de Pedro. ¿Qué podemos decir? Que la Biblia presenta a estos hombres desde su humanidad, desde sus fallas, falencias, debilidades y, ¿por qué no?, desde sus pecados, incluso aquellos pecados escandalosos. Pero también la Biblia presenta, y esto no estoy haciendo una apología al pecado, porque el pecado de David le trajo consecuencias amargas, como a todos. Todos, el pecado nos va a traer consecuencias. Una persona, Dios la perdona, la limpia, la santifica, pero las consecuencias del pecado quedan permanentes y esas consecuencias se van a asumir. El caso de David, David tuvo que pagar crudamente las consecuencias de su pecado y esto trajeron aflicción a la vida de David. David muestra un amor apasionado por Dios y la disposición de su corazón ante el Señor. Esta fue la gran diferencia entre, si nos podemos analizar a Saúl y a David, yo creo que muchas iglesias preferirían un pastor como Saúl, más entero, con menos tachas morales, que David. David cometió grandes errores. Entonces, hoy, si tuviéramos que evaluar a los dos entre Saúl y David, yo creo que muchos escogeríamos a, a Saúl en lugar de David. Pero David tenía algo que Saúl no tenía. David tenía un corazón sensible, entregado, delante de Dios. Eso, como decía la Escritura, que un corazón contrito y humillado, Dios no despreciará. Al contrario a la arrogancia, a la rebeldía, a la desobediencia de Saúl, David mostraba que solo mediante la profunda misericordia del Padre se puede entender esto, como después de tal debacle llega a David a conservar el reino con todas las implicaciones que por supuesto pudo haber tenido. Lo primero que tenemos en la lección de Mil es el evento de Absalón, como luego que Absalón mata a su medio hermano,
Él es desterrado por más o menos 3 años. Cuando regresa, él quiere ver a su padre, pero su padre se niega radicalmente y le dice que no lo quiere ver, que no verá su rostro. Entonces, la respuesta de Absalón a la negatividad de su padre es encender los campos para llamar la atención de su padre. Ahora, en el caso de esta lección nos lleva a entender que David fue eh, un fracaso como padre, quizás también fracaso como esposo, y también estuvo claudicando como rey. Vemos en David la grandeza como un adorador, como un hombre dependiente de Dios, y también como un hombre valiente, un hombre de influencia. Vemos en el caso de David, al igual que otros hombres en la Biblia, como el descuidar el hogar por entregarse sosegadamente a la obra del trabajo como rey. Eso le trajo consecuencias. Entonces, decía aquí el material que es del pastor Isidro, debemos mantener en debido orden nuestras prioridades en el ministerio. Una de las cosas que dice el libro de Mill es que un desbalance en el ministerio hará que nuestros hijos odien el ministerio y odien probablemente hasta Dios mismo, porque van a ver a Dios como competencia. Yo pude conocer casos de hijos de pastores pues, metidos en las drogas, en la inmoralidad, hasta en la delincuencia, rebeldes al ministerio y a Dios mismo. Una de las cosas que este servidor se propuso fue no poner en competencia a mis hijas con el ministerio. Siempre colocar a Dios en primer lugar y luego a la familia. Entonces, ¿para qué? Para que nuestros hijos puedan tener una correcta imagen de Dios y del ministerio. Y esa imagen del Dios del ministerio se reflejará en el trato. Por otra parte, también he podido conocer hijos de ministros, de pastores, evangelistas, profundamente amargados contra las iglesias y los hermanos de las iglesias por los malos tratos que le han dado a los ministros del evangelio, haciéndole la vida imposible, siendo piedra en el zapato, imponiéndosele al pastor. Incluso algunas iglesias he visto experiencia que hasta económicamente han maltratado a los ministros. Y eso ha hecho que los hijos de los pastores, pues, algunos, se levanten con ese rencor, esa amargura, ese odio contra el ministerio que a la postre pues, va a causar eh, debilidad, cansancio. Entonces necesitamos proteger los corazones de la ira y la amargura, no solamente contra Dios. Yo observaba en la iglesia de Benaía que cuando las hijas mías querían salir del local, las hermanas de protocolo le decían, eh, mire, ustedes no pueden salir porque ustedes son las hijas del pastor. Y yo encaré y hablé con esos hermanos que están sirviendo al Señor, incluso desde el púlpito. Les dije, cuando ustedes vayan a corregir a mis hijas, no les digan, y eso, que son las hijas del pastor, no, corríjanla como cualquier otro muchacho. Correcto, no usen ese atenuante para crear en el muchacho esa inconformidad y malestar por el hecho de ser hija de pastor. Y he visto cómo muchos muchachos, hijos de pastores, han seguido los pasos de sus padres siendo pastores. Conozco muchos que han seguido el ministerio, pero hay un grupo reducido que conozco que no, que le han dado la espalda rotundamente tanto al ministerio, incluso
al Evangelio por causa de todo esto que estamos contando. Entonces, eso es lo que decía el pastor Isidro en sus láminas, que tenemos que proteger los corazones de nuestros hijos, de la ira y la amargura, no solamente contra nosotros, sino también contra Dios. Que la gente termina echándole la culpa a Dios de lo que le pasa a su padre, de lo que le pasa a la familia, de lo que pasa en la iglesia, y eso es muy importante manejarlo. Entonces, eh, David se niega a aceptar a su hijo y lo que hace es causar en el hijo eh, errores, grandes errores. Lo primero que el hijo hizo fue prenderle candela a los campos para llamar la atención de su padre, y lo otro es que eh, Absalón se lanza en una especie de campaña política para ganarle el favor del pueblo a su padre. Sí, producto de el silencio abismal, fuerte de su padre, entonces David cosecha. Entonces, Absalón hizo una campaña para ganarse el corazón del pueblo y lo logró. Es decir, logró ganarse el corazón al que venía, lo abrazaba, lo besaba, le daba un trato bien delicado y detallado. Y eso tenemos que nosotros saberlo también, que a la gente no le gusta que la traten mal. A la gente le gusta que el líder le dé buenos tratos. Y quizás David no era un hombre que trataba bien a la gente. Y su hijo aprovecha ese vacío para darle buen trato, por supuesto. El pecado de David con, con Betsabé trajo consecuencias que el profeta Natán le había mencionado a David. Lo primero era que aquel hijo moriría. Cuando aquel muchacho murió, pues David se quitó la ropa de luto y entonces vino y se lavó, porque ya no tiene nada que hacer. Ya el hijo estaba muerto. Lo otro era que vendría espada sobre su casa. Siempre habría en la casa de David guerra, muerte, producto del pecado de David. Y lo más grotesco fue que las esposas del rey David serían expuestas sexualmente, públicamente, a la luz del día, delante de todo el pueblo, por uno de su, de su linaje, por uno de su propia sangre, y en este caso, Absalón. En venganza, pues, este, hace, violenta, eh, abusa sexualmente de las mujeres, deshonrando a su padre. Correcto. Luego de eso, Abisaí y Joab planifican la muerte de Absalón en un levantamiento, y David les ruega que por favor no le hagan nada a su hijo. Absalón queda enganchado por su cabellera. El orgullo del muchacho pues lo lleva a que hace enganchar una rama, y vienen los, los hijos de Sarbia y le dan muerte a, al hijo de David. David, por supuesto, no se goza de la muerte de un enemigo, porque ese enemigo era su hijo. Y David llora amargamente la, la muerte de David, por supuesto. Más adelante, a Joab y a Abisai se le pasará factura. De hecho, Salomón le pasará factura a, a Joab una vez que David muere. Eso lo veremos más adelante. Entonces, ya es ahora David quien llora amargamente la pérdida de su hijo. Estamos viendo cómo los errores en la vida van a traer frustración, amargura y agotamiento. David fracasó, como lo dije anteriormente, como padre, fracasó como rey. Entonces, no solamente la pregunta que hacía
anoche el pastor Isidro, cómo podría ser seguir viviendo, cómo podría ser seguir reinando, cuál fue lo que permitió que David continuara adelante. Por supuesto, en los salmos se relata el arrepentimiento profundo del rey David. Se relata encarnecidamente cómo David clama por su pecado, porque entiende que el pecado no solamente le traería consecuencias al rey, sino que el pecado también apartaría a David de la comunión con el Padre. Y eso es lo que el pecado hace. El pecado no solamente trae consecuencias emocionales, sociales, incluso civiles, económicas, políticas, sino que también el pecado trae también lo más terrible, que es el alejamiento de la comunión con el Padre. No hay nada más terrible que cuando el pecado nos truncha, nos corta, nos interrumpe esa hermosa comunión con el Padre. Y David lo entiende, por eso escribe en los salmos esas odas, esas elegías, ese dolor por causa del pecado que había cometido. Pero ¿qué ocurrió? Como lo enseña el manual, Dios restaura la vida de David porque David se esconde en el Señor. David se refugia en el Señor. David entiende cuando a David le piden la forma como él debe ser castigado, que escoja, que si tantos años de hambre, que mortandad. Hay una frase que a mí me llama la atención de David. David dice, no, que me juzgue Adonai, porque Adonai es misericordioso. Entonces, vemos en la lección del libro Victoria Sobresaliente, como David apasionadamente busca refugio en la presencia de Dios. Lo hace. Cuando vemos los salmos, entre ellos el Salmo 23, hay un salmo que dice así como el gorrión busca nido cerca de tu casa, en los atrios del Señor anhelo estar. Prefiero un día en la casa de Adonai que 1000 en moradas de maldad. Correcto, porque Adonai ha sido nuestro escudo. Entonces, ¿qué nos enseña este caso de David? Que nos enseña que en las peores circunstancias de nuestra vida, el refugio, el lugar para estar, es en la presencia de Dios. Decía el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el Salmo 15 y el Salmo 24, David dice, Señor, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién entrará en el lugar santo? ¿Quién morará en su santo templo, su santa morada? Se pregunta David en cuanto a ese lugar, esa morada en la cual el creyente, en el caso de David, debe. Entonces, David apela al arrepentimiento y la misericordia del Padre, viendo al Señor como ese refugio, como ese escudo. Y quizá nosotros no hayamos caído, gracias a Dios, en tales actos como si lo hizo David, pero en momentos de pena, de dolor, de engaño, incluso cuando hemos fallado al Señor y hemos cometido grandes equivocaciones, tenemos que saber que cuando nosotros, como dice
la lección que estamos estudiando, que cuando tenemos sed, Dios nos hace. Hay un salmo, que es el salmo de los hijos de Coré, donde dice, como el ciervo brama junto a corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Spurgeon y otros decían que este salmo le olía a David, pero era un salmo recopilado por los hijos de Coré, que fueron unos levitas. El amor de Dios lleva a David y envía al profeta Natán a corregirlo. Natán confronta a David y David obviamente buscará el arrepentimiento. Siempre tenemos que recordar algo, lo que la Escritura dice. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Cuán lejos escondió, cuán lejos está el oriente del occidente, así el Señor hizo alejar nuestra rebelión. Así como el Padre se compadece de los hijos, así también Adonai se compadece de los suyos. David busca lo que debió hacer, arrepentimiento. El libro dice que hay unos símbolos muy gráficos en cuanto a Dios. Dios para David es un refugio donde David se puede esconder. Es una roca que lo sostiene, donde él puede aferrarse. Y es una fortaleza donde puede estar seguro. Es en su gloriosa presencia la que llega a ser nuestro escondedero, cuando la presión, el dolor es más de lo que podemos soportar. Toda la vida habremos enfrentado este tipo de vicisitudes y situaciones, pero siempre en Dios hallaremos refugio, refugio, como lo decía, por supuesto, en la sección Cantos de Amor, se habla de que a través de la prueba, del dolor, de la angustia, del pecado, es cuando David escribe las grandes canciones que hoy tenemos. Esas canciones nacen del corazón agradecido por la bondad y por la misericordia del Señor. Como dice el Salmo 27:4, una cosa demandaba al Señor, esta buscaré, esté yo en la casa del Señor todos los días de la vida de mi vida, mientras Salomón pide sabiduría. Esto lo dice Tommy Timmy en el libro En la búsqueda de Dios, libro que leí hace mucho tiempo. Creo que ese autor, ese predicador estuvo aquí en Maracaibo una vez, en Palacio de Eventos. David pide la presencia de Dios. Y como dice el mismo libro, en la búsqueda de Dios, aunque yo difiero del título, porque yo creo que quien me busca es Dios a mí. Pero en fin, Dios sale al encuentro de Elías, sale al encuentro de Moisés, y Dios sale al encuentro de David. Sin embargo, David toma una decisión muy importante, y es escoger a Dios. Entonces dice Tommy Timmy en el libro que cualquier cosa que yo busco para saciar mi corazón, que no es Dios, va a crear insatisfacción. Es como le decía Agustín de Hipona, que el hombre tiene un corazón del tamaño, un vacío en el corazón del tamaño de Dios, y solamente Dios lo puede llenar. Una frase que utilizó mucho el gran evangelista Billy Graham. Entonces, una de las cosas que Dios desea, y fíjese que cuando Jesús tiene la charla con la mujer samaritana, ella dice que nuestros padres adoraron el monte Gerizim, y nuestros padres dicen que tenemos que adorar en Jerusalén. Entonces, Jesús dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que en tal caso, quien está buscando adoradores, gente con el corazón dispuesto a refugiarse, a
a, a resguardarse, a esconderse, es Dios. Dios no hace. Por supuesto, nosotros, hay un elemento que el autor señala en el libro, que es en cuanto a el valor de las pasiones en el ministerio. Entonces, David fue un hombre muy apasionado. Yo creo que las pasiones hay que saberlas utilizar. Podemos escoger, pues, si, si los mismos sentimientos, las emociones, ¿no?, las utilizamos para bien o para mal. En el caso de David, al comienzo de su vida, pues esas emociones le jugaron una mala partida. No tenía esa madurez para saber obrar de forma correcta. Pero una vez que David reconduce su camino, entonces traslada esa pasión al Señor y a su obra. El gran predicador Jonathan Edwards decía: si no somos fervientes en la religión y no ejercemos fuertemente nuestra voluntad de inclinaciones, no somos nada. Sí, si algo tenemos que aprender es que si se nos acaba la pasión, se nos acaba todo. Lamentablemente, he conocido y también en mi propia experiencia, he visto momentos de cuando los problemas nos abruman, nos han abrumado y han hecho que ese fuego, esa pasión se apague. Por eso Pablo dice a Timoteo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y ni siquiera Dios lo va a hacer en este caso. Pablo le recomienda a su joven discípulo que avive, le aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, una de las cosas que él plantea en el libro, y hace una reflexión muy importante, que cuando eh, el hombre, es la raza humana, sacrifica eh, la intimidad con Dios por el conocimiento. Y yo soy amante del conocimiento, del estudio, pero siempre he dicho que yo debo conocer de Dios para conocer a Dios. La primera pareja escoge el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque querían ser engañados por la serpiente, ser semejantes a Elohim. Entonces, en el huerto del Edén se comete un grave error que todavía muchos cristianos y la civilización en forma general lo ha hecho, que es cambiar el conocimiento, perdón, la intimidad, la búsqueda, la comunión con el Padre por el conocimiento. Entonces, por eso hay tanta insatisfacción, por eso hay tanto deseo de buscar información, conocimiento, y incluso ese conocimiento, a veces yo escucho a los teólogos liberales, tanto conocimiento, arqueología, filología, eh, filosofía, análisis histórico crítico, paleontología, todo lo que usted quiera. Y cuando yo los escucho tan alejados de Dios, tan distantes de Dios y de su palabra, producto de lo que ha sido la tendencia de la humanidad desde el momento de sustituir la presencia de Dios, la comunión con Dios, la intimidad con Dios, por la búsqueda de el conocimiento o la información. Entonces, es ahí donde aparece, según el autor, la religión de la forma. Correcto. Tratamos de crear patrones, esquemas religiosos que pueden sustituir a, a la misma comunión con los demás. En los grandes momentos de dificultad,
no va a ser los esquemas, no va a ser la metodología de trabajo, no va a ser los éxitos, los logros, las metas alcanzadas. Lo que nos va a sostener, a socorrer en los grandes momentos de dificultad será nuestra relación íntima con Dios a través de Jesucristo y su Espíritu Santo. Como decía la oración, Dios, atiza en mí una pasión por ti como la que le diste a David. Inflama los afectos de mi alma, enfócalo totalmente en la belleza de tu rostro. Haz que te ame por sobre todo, Señor. En esta intimidad, haz que tu vida fluya en mí para que me sostenga y transforme a los que me rodean.